de los temas que se trataron, la intervención que quedó postergada tenía que ver con el planteo que se hizo sobre la cuestión de Costecchi y la adhesión al acto, sobre el tema del bicentenario, el segundo, y el tercero era el tema de juventud. Respecto al tema de Costecchi y el cuestionamiento o no a la adhesión al acto, de más está decir la importancia que tiene para nosotros la figura de Costecchi y Santillán y lo que significaron. Probablemente no estaríamos acá si ese hecho no se hubiera desencadenado lamentablemente como se desencadenó. Recordemos que fue la tumba política electoral de Duhalde y no sé si Kirchner hubiera llegado a ser candidato si esos hechos no se hubieran desencadenado. O sea que para nosotros tiene una importancia muy grande, simbólica, subjetiva y objetivamente. El tratamiento que tuvimos aquí respecto de la adhesión o no adhesión tiene que ver con una cuestión política posterior, no la voy a discutir, simplemente quiero comentar que me llamó la atención el tratamiento, yo lo sentí como algo arbitrario, sobre todo de dos últimas intervenciones, una de la coordinación, o de un miembro de la coordinación, que no me parecieron apropiadas y no me gustó el tratamiento que se le dio al tema y lo quería dejar planteado como simplemente planteado. Por lo que pueda derivar en otro tipo de situaciones cuando haya que hacer un tratamiento similar. El tema del bicentenario, efectivamente, a mí no solamente me emocionó, sino que me conmocionó. Me movió todo y estando el último día, pude verbalizar, primero concientizar y luego verbalizar lo que me estaba ocurriendo. Yo sentía que esa película ya la había visto. Pero es más, a medida que me fui dando cuenta, no solamente la había visto, sino que habíamos sido actores de una película similar 37 años antes, un 25 de mayo del 73. Cuando yo vi pasar a Chávez, a Correa, a Zelaya, y a tantos otros, ¿no? Recordé que al salir del Congreso había pasado por delante nuestro Dorticós, Allende, y recordé que previo a este 25 de mayo habíamos tenido otros hechos que llevaron a que este 25 de mayo se pudiera dar, entre otros, por ejemplo, Plaza Lavalle. Y también recordé que ese 25 de mayo del 73 había sido precedido por otros hechos que desembocaron en ese 25 de mayo, entre ellos el 11 de marzo del 73, donde fuimos a festejar el triunfo de Cámpora. Recordé que ese 25 de mayo, cuando pasaban los militares que se iban también del Congreso, les cantábamos se van y nunca volverán. Pero me acordé también que hubo hechos posteriores a ese 25 de mayo, no mucho después, que fue el 20 de junio. Y me pregunté si en esa repetición histórica, ¿qué viene después de este 25 de mayo? Y yo no creo que inexorablemente vaya a ocurrir lo mismo. Es más, estoy dispuesto a que no ocurra lo mismo, pero recuerdo que ocurrió. Pero también si nos remontamos otros 30 años atrás, podemos recordar un 17 de octubre del 45. Lo previo al 17 de octubre, toda la gestión de Perón desde la Secretaría de Trabajo y todo lo que llevó a ese 17 de octubre, pero también, perdón. Y el viejo natural, Jorge. Bueno, y viene después ese 55 o ese 51
con el golpe militar de Menéndez y Lanuse, donde participó Lanuse como capitán, pero después vino un 55 con un bombardeo y los fusilamientos de Valle y José León Suárez. Y digo, ya hay una sucesión de cada 30 años repetirse algo, y si nos remontamos un poquitito más atrás, en el 10, Irigoyen, ¿no? Y todo el movimiento que significó, y el golpe de Alvear después, es decir, el derrocamiento de Uriburu en el 30. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero porque veo que hay una sucesión de hechos que se van repitiendo, y Galeano de alguna forma plantea que la historia solo sirve conocerla, o también sirve conocerla, para no volver a repetirla. Y acá engancho con el tema de juventud. Me llamó también la atención la forma del tratamiento que tuvimos hacia la gente de juventud, y lo digo de la Asamblea en general, y en particular también de algunos miembros que se manifestaron en forma muy fuerte respecto de los errores cometidos por la gente de la Comisión de Juventud, y que yo celebro la forma en que hoy se hicieron la autocrítica, que no me extraña, porque después de esa asamblea, acercándonos a hablar con ellos, inmediatamente manifestaron los errores cometidos, y en las asambleas de ellos, de las cuales tuve la oportunidad de participar en alguna de ellas, realmente me pareció interesante la forma de hacer. O sea que el error de ellos es un error de acción. Y yo me planteo una cuestión que es la siguiente, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes, que nosotros tengamos conciencia que van a ocurrir cosas dentro de 30 años. Existe una Argentina del 2030 y un 2040. Nosotros en la asamblea pasada, por una cuestión lógica y absoluta, solamente pudimos proyectarnos hasta el 2011. Nuestra preocupación era el 2011, porque es cierto, si no hay 2011, no existe otra cosa. Pero también existe un 2015, un 2019, un 2023, 27 y 31. Nosotros no podemos pensar, pero tampoco pudimos pensar en la década del 70, que existía un 2000. A pesar de que ya Perón, en los 60, había planteado el 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero yo recuerdo que no entendía un soto de lo que me estaba diciendo. ¿Qué podíamos comprender si para nosotros la urgencia nos llegaba a 5 años? Bueno, pensemos que existe un 2030, un 2040. Hay un problema. Muchos de nosotros no vamos a estar. O vamos a estar en el geriátrico. La boca se te da a un lado. Dominado por las enfermeras, efectivamente. Pero ellos de la juventud, a los cuales nosotros el otro día tratamos de una forma, apenas algunos van a llegar a nuestra edad. Pero además, ellos van a tener hijos dentro de muy poco tiempo, si es que ya no lo tienen. Y dentro de 20, 30 años, los hijos de estos muchachos van a ser nuestros militantes. Entonces yo creo que, de alguna forma, creo que nosotros deberíamos no solamente pensar la política hasta el 2011, sino que deberíamos proyectarnos algo más, y desde mi punto de vista, o en lo que a mí atañe personalmente, tratarlos con un poquito más de cariño y darles a ellos lo que nosotros en los 70 probablemente no pudimos recibir o no supimos recibir, que es la experiencia de los que tenían algo, ¿no? Cuando alguien nos decía que el 2000 nos encontrará unidos coordinados, ¿cómo nos encontrará el 2030 o el 2040?